En este video hablaremos sobre las técnicas de investigación de campo, correspondientes a la unidad 3 de la materia de técnicas de la investigación. Los cuestionarios para materia de derecho se refieren a un conjunto de preguntas predefinidas utilizadas para obtener información específica de una persona o entidad involucrada en un proceso legal. Estos cuestionarios son herramientas esenciales para los abogados, jueces y otras partes interesadas, ya que permiten la recolección sistemática de datos y testimonios relevantes para el caso. Entre sus usos está la obtención de testimonios, investigación previa, evidencia documental y cumplimiento regulatorio. Los tipos de cuestionarios están de tipo cerrado, abierto y mixto. Los cuestionarios en el ámbito jurídico son herramientas esenciales para la recopilación de evidencia, preparación de casos, auditorías y cumplimiento e investigaciones jurídicas. Algunos ejemplos de uso están en proceso penal. En un interrogatorio, un fiscal puede utilizar un cuestionario para estructurar las preguntas a un testigo, asegurándose de cubrir todos los puntos necesarios. En derecho civil, durante una demanda, los abogados pueden enviar cuestionarios a las partes involucradas para obtener información sobre eventos y circunstancias relevantes. En derecho corporativo, las empresas pueden utilizar cuestionarios para evaluar el cumplimiento de leyes laborales y de seguridad. Las entrevistas en técnicas de investigación son métodos de recolección de datos que consisten en una conversación dirigida entre el investigador y el participante, con propósito de obtener información detallada, opiniones y percepciones sobre un tema específico. Las entrevistas permiten explorar a fondo las experiencias personales, emociones y pensamientos del entrevistado, logrando una comprensión más profunda del fenómeno de estudio, especialmente en investigaciones de campo. Los tipos de entrevistas son estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Las primeras son entrevistas con preguntas predefinidas y un orden fijo. Todas las preguntas se hacen de la misma forma a todos los participantes, lo cual permite obtener respuestas uniformes y comparables. Son muy útiles en estudios cuantitativos y en aquellos donde se desea recopilar datos específicos y comparables. En las entrevistas semiestructuradas, aunque tienen un guión con preguntas clave, el entrevistador tiene flexibilidad para profundizar en temas según las respuestas del entrevistado. Son adecuadas para estudios cualitativos donde se busca entender el contexto o explorar temas más profundamente. En las no estructuradas o abiertas se caracterizan por su flexibilidad, ya que no cuentan con un guión fijo. El entrevistador sigue el flujo natural de la conversación, haciendo preguntas basadas en las respuestas del entrevistado. Este tipo de entrevista es ideal para explorar temas complejos y obtener información detallada y rica en contexto. Entre sus características está la interacción personal, ya que la entrevista permite una comunicación directa entre el investigador y el entrevistado, lo que facilita la observación del lenguaje corporal y otros aspectos no verbales que enriquece la interpretación de las respuestas. Adaptabilidad. El entrevistador puede modificar preguntas o profundizar en temas relevantes que surjan durante la conversación, especialmente en entrevistas semiestructuradas o no estructuradas. Ventajas y desventajas de las entrevistas. Entre las ventajas está la profundidad de la información, flexibilidad y observación contextual. Por otro lado, entre sus desventajas están el tiempo y el costo, sesgo del entrevistador y dificultad. Estas son herramientas de recolección de datos mediante preguntas estructuradas dirigidas a una muestra de personas. Permiten obtener información cuantitativa y en menor medida cualitativa sobre opiniones, comportamientos o características. Son ampliamente utilizadas en diversas áreas debido a su rapidez, eficiencia y bajo costo para recopilar grandes volúmenes de datos. Su origen data de 1930, con los sondeos de opinión, los cuales son atribuidos al periodista, matemático y estadístico estadounidense George Gallup. Sus objetivos son el diálogo directo producido según el plan establecido, también recolectar datos de una gran cantidad de personas en poco tiempo y con una inversión económica relativamente baja. También obtener conclusiones sobre la opinión de las personas encuestadas, por lo cual se debe recopilar datos de muchas fuentes y evaluar e interpretar esa información para llegar a conclusiones sobre el tema. Características. Inicia con un cuestionario para recopilar información, pero esta es solo la primera parte. Reúne y analiza conjuntos de respuestas para llegar a conclusiones más amplias. Debe formular preguntas claras y precisas, evitando ambigüedades y teniendo en cuenta el tiempo del encuestado y el resultado deseado. Incluye el proceso de recopilar y analizar las respuestas para sacar conclusiones. Puede llevar bastante tiempo completarlas, ya que requiere de un análisis exhaustivo para probar la hipótesis de la investigación. Los tipos de encuestas son cara a cara o de profundidad, telefónica, postales y por internet. La encuesta cara a cara o de profundidad consiste en entrevistas directas o personales con cada encuestado.
Su ventaja es que son controladas y guiadas por el encuestador. Además, se suele obtener más información que por otros medios, por ejemplo, teléfono o correo. La encuesta telefónica. Esta consiste en una entrevista vía telefónica. Sus ventajas es que abarca un gran número de personas en menos tiempo. Su costo suele ser bajo y de fácil administración, por ejemplo, utilizando softwares especializados. Encuesta por Internet. Consiste en colocar un cuestionario en una página web o enviarlos a los correos electrónicos de un panel predefinido. Sus ventajas son la amplia cobertura a la que se puede llegar, el ahorro de tiempo y utilización de medios audiovisuales durante la encuesta. Encuestas postales. Consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales encuestados, ya sea por correo tradicional o correo electrónico. Este tiene una amplia cobertura. Tipos de pregunta. Estos se dividen en tres, según su contestación, según su función y según su contenido. Según su contestación, en abiertas o icotónicas y cerradas o categorizadas. Son de respuesta espontánea, de respuesta sugerida y de valoración. Según su función, filtro, batería, control y amortiguadores. Según su contenido, identificación, acción, intención, opinión, información y motivos. En este diagrama se demuestra cómo se llega al muestreo, teniendo primero como población o universo, después unidad de análisis y al final el muestreo, el cual es una sección más pequeña de las anteriores. La observación. Observar es dar una dirección intencionada a nuestra mirada para identificar elementos que den luz a nuestra comprensión de las cosas que estudiamos y las situaciones que analizamos. Como técnica de investigación, no solo implica poner atención a lo que percibimos, sino registrar, ordenar y analizar para descubrir lo que buscamos en aquello que investigamos. ¿Para qué observar y sistematizar nuestras observaciones? Al observar con atención y registrar de manera sistemática nuestras observaciones de un fenómeno, un hecho, un caso, un lugar, una persona, una comunidad o una conducta, podemos comprobar o descartar algo que intuíamos o pensábamos que era posible o descubrir asuntos que no habíamos percibido. Descubrir se relaciona con encontrar lo que estaba oculto o conocer algo que se ignoraba, y es bien sabido que los descubrimientos científicos son el resultado de la suma de esfuerzos de personas y grupos de investigadores que han sido capaces de observar los resultados de otras investigaciones para seguir cuestionando e investigando. ¿Quién investiga? Observación directa, donde el investigador tiene contacto personal con el hecho a investigar. Observación indirecta, donde se conoce el fenómeno mediante observaciones documentadas por otras personas. ¿A quién investiga? Observación reactiva es aquella en que las personas saben que están siendo estudiadas. Observación pasiva es aquella en que las personas no saben que están siendo estudiadas. ¿Cómo participan quienes se observan? Observación participante, donde el investigador vive la situación y se adentra en el entorno estudiado para conocerlo desde dentro. Observación no participante, donde se recoge la información desde fuera, procurando no intervenir en el entorno o fenómeno estudiado. Una buena ficha de registro nos permite enfocar la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y la intuición para descifrar y comparar los puntos de vista de los expertos que participan en la exploración directa, y siempre dejamos un espacio para encontrar lo que no buscábamos, asombrarnos y ser capaces de innovar. Observación de sitio. Para implementar un proyecto de desarrollo comunitario, por ejemplo, la observación de los sitios en que habita la comunidad permitirá al investigador sensibilizarse con el entorno que afecta a la comunidad. Al observar, el investigador toma notas de campo, poniendo especial cuidado en identificar los factores como accesibilidad, impacto de llegada, carácter del destino, sentimientos y sensaciones de los destinos, experiencias, servicios, productos o actividades diferenciadoras, hospitalidad y anfitriona, programas estatales o municipales implementados, infraestructura de apoyo y el potencial de inversión de los sitios. Observación experimental. La observación experimental implica la elaboración previa de una o varias hipótesis que se expresan en un enunciado afirmativo que se refrendará o contradirá en función de los resultados. Durante el experimento, el investigador controla una o varias variables para observar, analizar y evaluar los efectos, cambios y comportamientos del sistema para llegar a una conclusión. Para lograrlo, el investigador registra lo observado en cada etapa del experimento de manera que pueda comparar los resultados obtenidos y sacar conclusiones. Observación incógnita. Otra de nuestras herramientas de observación que es útil para conocer la calidad de los procesos y servicios es la observación incógnita, que también es llamada cliente misterioso. Los productos o servicios son adquiridos por un informante que se presenta y se comportan como una persona cualquiera o como un cliente que experimenta el consumo sin dar oportunidad a los actores evaluados a sesgar su comportamiento al saberse observados por un investigador.
Tanto la información práctica y funcional como las percepciones y emociones del cliente son recabadas a partir de fichas técnicas que se comparan para conocer el nivel de anfitriona, la calidad de los servicios y los procedimientos de entrega de los productos y servicios. La exploración es una herramienta de suma importancia para una investigación completa, con la finalidad de comprender el problema más a fondo. Este tipo de investigaciones se lleva a cabo para estudiar un problema que no está definido claramente, que no se ha investigado lo suficiente o que de otro modo no es lo suficientemente comprensible. Su enfoque está encaminado a obtener ideas que puedan sentar las bases de futuras investigaciones más específicas. Entre sus características es que no es tan estructurada, ya que la investigación exploratoria no utiliza muchas herramientas de recopilación de datos estructurados, como encuestas de preguntas cerradas, ya que datos como estos frenan la exploración desconociendo la naturaleza de la información. El tiempo. La investigación exploratoria lleva mucho tiempo, por la información tan detallada que es. Es cualitativa y cuantitativa. La investigación exploratoria, por naturaleza, es cualitativa, pero también en ocasiones recolectan datos cuantitativos como encuestas y experimentos. ¿Cómo se realizan las investigaciones exploratorias? La investigación primaria consiste en recopilar información directamente de los sujetos de estudio. Para ello se recurre a las técnicas como encuestas, entrevistas y observación de campo. Investigación secundaria consiste en obtener información que ha sido previamente publicada por otros investigadores. Esto puede obtenerse mediante investigación bibliográfica, investigación en línea o revisión de estudios de caso. La investigación experimental. El término experimento puede tener al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a tomar acción y después observar las consecuencias de una acción. Esto por Babi en 1979. Definición. La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. Sus características. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. La investigación experimental puede dividirse de acuerdo con las categorías de Campbell y Stanley de 1966 en preexperimentos, experimentos puros, verdaderos y cuasi-experimentos, descriptivo, correlacional o explicativo y las hipótesis formuladas. La experimentación se distingue por depender completamente del investigador, quien decide cómo manejar el experimento. Esto implica provocar situaciones controladas, manipulando deliberadamente variables como observar su efecto en ciertas conductas. Además, permite la repetición de fenómenos para verificar hipótesis. Según Kerlinger, tanto la investigación experimental como otros tipos de investigación son valiosos y necesarios, y su elección depende de los objetivos, preguntas y naturaleza del estudio. Agradecemos mucho su atención, esperando que este video haya sido de su agrado y les sirva a modo de investigación, también para poder comprender un poco más de este tema y enriquecer su conocimiento.